Buenas noches con todos, chicos. Esperamos 3 minutos hasta que el resto se una. Chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, chicos? Buenas noches. Sí, se escucha ya. Hans, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Con frío. Ah, sí, un poquito fría la noche. Empezamos. Ya. Denme un segundito para tomarles lista, nada más. Ya, a ver, Julia Álvarez. Presente, profe, buenas noches. Profe, no le puedo prender la cámara que aún no llego a mi casa ya. No hay problema. Ya, Carolina Armijos. Presente, profe, buenas noches. Buenas. Natalia Ucapiña. Natalia Ucapiña. Presente, profe. Buenas Buenas. noches. Emilia Ávila. Emilia. Alguien me justificó la falta, no sé si era Emilia, creo que era Emilia. Ya. Elsa Delgado. Buenas noches, profe, presente. Presente. Voy ya. Andrea Mendoza. No estamos. Ya. Blanca Quispi. Presente, profe, buenas noches. Buenas. David Urgilés. Presente, profe. Ya. Verónica Valencia.
No estamos. Ya, y Hans estaba por aquí. Buenas Andrea, sí, Andrea Mendoza no está, parece que le vi conectada yo. Profe, buenas noches. Ahorita entré. Ah, ya, Gracias. ya, deme un minutito. Déjeme ver, Andrea. Ok, ya. Listo, chicos. Entonces, vamos a tomarnos así mismo unos 10 minutitos ni tanto para que expliquemos la tarea. Ya, somos 3 grupos, ¿no? Creo que ya vimos el 3, el 2, vamos con el 1. Ah, antes de eso, empiezo a grabar, que creo que me estoy... Ah, no, sí estamos grabando, ya. Ok, vamos con el 1. Participantes del 1. ¿Quiénes estamos en el 1, chicos? Creo que somos nosotros, profe. Sí, David, Verónica y Carolina, sí, ya. Buenas noches, profe. Mil disculpas la tardanza. Ya, Verónica, no se preocupe. Entonces empecemos, David, no sé quién va a presentar. ¿Cuál de los Yo compañeros? ahorita les dejamos. Ya, listo. Ya, profe. Ya. Ya, bueno, en cuanto a los ingresos exentos y no exentos del impuesto a la renta, eh, lo que habíamos averiguado nos refería hacia el artículo 9 Ujú, en cuanto a a todo lo que conlleva el artículo 9 tanto el del artículo 9.1, 9.2. correcto. Tenemos también lo que son los dividendos distributivos, que nos habla en el artículo 37 y el artículo 9.1 con referente al artículo 15. Y como ejemplo tenemos en el caso de que una persona natural residente en Ecuador que percibe un dividendo por cierta cantidad, antes de la reforma pagaba un impuesto a la renta adicional al impuesto pagado por la sociedad y actualmente debe pagar un impuesto adicional a título personal. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, usted es accionista, ¿no es cierto? Esta empresa tuvo utilidad, generó la repartición, usted va a hacer su renta, ¿esto tributa o no tributa? Esto sí tributa. Ya, eso es ganancia por dividendo, ya. ¿Y qué pasa? Que usted hace su renta, ¿no? Y también trabaja bajo dependencia. Y digamos que en esa empresa gana utilidad. ¿Esa utilidad tributa o no tributa? No tributa porque es para los empleados. Ujú, claro, usted está como empleado en la empresa X, ¿no es cierto? Usted gana ahí utilidad, ¿verdad? Y aparte, tiene usted investido en acciones en un negocio X y estos son los dividendos distribuidos, ¿no? El ejemplo que usted me está dando. Entonces, esa ganancia está usted percibiendo, pero usted reporta las dos cosas. Reporta el ingreso de la utilidad que recibe bajo dependencia y reporta el ingreso de sus dividendos. Ya. La pregunta es si tributa o no tributa la utilidad. Sí, sí tributa la utilidad.
Ya. A ver, sigamos. Ambas tributan entonces. Perdón, Ambas tributan. Tanto el dividendo que está ahí como la utilidad que usted gana. Sí, ambas tributan. Ya, ok. Ya. Esa es la pregunta. A ver, ya, sigamos. ya, también tenemos de las utilidades de beneficios de las sociedades, igual referente al artículo 9.1. Como ejemplo de eso teníamos los sueldos, los sobresueldos, los salarios, los sobretiempos, las comisiones, horas extras y suplementarias y las bonificaciones y gratificaciones. Ya. Eh, ya, en el caso de las instituciones del Estado, como tenemos referencia del artículo 9.2 y con derogado del artículo 15.1. En este caso, un ejemplo sería el Ministerio de Salud, ciertas secretarías de gestiones de riesgos. Ya. A ver, dice instituciones del Estado. Los ingresos de las instituciones del Estado, ¿tributan o no tributan? ¿Están grabados o no están grabados? Sí, profe. ¿Sí están grabados? Sí, utilidades, beneficios de la sociedad. Ahí dice. Instituciones del Estado, ¿no? No. Ajá, no, ya, correcto. No Sí, profe. está. No Ya, está. ya, es que está bien la tabla, pero no está diferenciado que esté exento y que no esté exento. Entonces, eso les falta. Ya, continuemos. Por eso les pregunto. Tenemos una sola, profe. Sí. Sí, es que no, son ingresos, yo sé que son ingresos, pero no diferenciamos qué es exento y qué no. Entonces, eso les falta. A ver, sigamos, David. Ya, los depósitos de ahorro a la vista, tenemos la referencia en el artículo 9.6 y es lo que son, en el caso de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes regulares o las cuentas de ahorro monetario, que es algo similar a una cuenta de ahorro. ¿Ya? Le voy preguntando en toditos. Me va diciendo, más bien váyame diciendo, tributa, no tributa, es ingreso grabado o no es ingreso grabado. Más bien ahí, Entonces, ahí tenemos váyame. que poner, tenemos que poner toda la... Claro, es que tiene usted, el momento que usted hace el impuesto a la renta, usted tiene los casilleros. Dice ingreso grabado e ingreso exento. Entonces, si aquí le mezclamos todo, va a terminar usted pagando un montón de impuesto a la renta. Entonces, dividendos distribuidos arriba es un ingreso grabado. Utilidades de beneficios a sociedades es un ingreso grabado. Instituciones del Estado no es ingreso grabado. Las instituciones no tributan impuesto a la renta. Instituciones sin fines de lucro también son exentas. ¿Sí? Eso, o sea, vimos también todos los artículos, pero no estamos diferenciando. Depósitos de ahorro a la vista es un ingreso que genera rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros, ¿tributaban o no tributaban? Son ingresos, ¿no es cierto? Disculpe que me interrumpa. Nosotros le pusimos como tabla. No le escucho. Caro, está bajito. ¿Puede hablar un poquito más alto? ¿Sí? No le escuchamos, Carolina. Creo que se quedó ahí. No, le apagué a mi audio para poder Ya. prender desde el teléfono. Ya, Eso claro. decía, verá, disculpe, bueno, que le interrumpa. Nosotros le hicimos solo como tabla, pero nosotros sí tenemos un listado aparte donde los ingresos sujetos al impuesto a la renta son todo lo que son sueldos sobre tiempo, comisiones, premios de producción e incentivos, bonificaciones, horas extras, en fin, bonos de vacaciones profesionales. Claro, es que Y todo, esa era la tarea. sí. Detallar los ingresos, poner los ingresos exentos y no exentos y Ujú. poner el ejemplo. Pero por eso le voy preguntando. Ok, ya no le Mm, puso ahí, ya. pero voy preguntando. Está Ya. bien. Ok. A ver, vamos se quedó en beneficios, instituciones, dice pensiones. Ya, profe, continúo yo. Ya. A ver, dice beneficios de instituciones y pensiones. Dentro de esas tenemos la jubilación, todo lo que es el Montepío, Ujú. todo lo que los bonificaciones que tenemos por parte de las instituciones
¿Se le abrió algo? Sí. Ahí está el David, ya. Ya. Todo lo que sea por parte de bonos entregados hacia las personas por parte de las instituciones públicas, llamémosle así. Ujú. Ujú. Esto de aquí sí tributa. Ya. Ya. En el caso de las loterías de la Junta de Beneficencia, tenemos obviamente la Lotería Nacional, tenemos también bueno, encontramos ahí lo que es la Fe y Alegría. Estos no tributan. Ya, o sea, los ingresos generados por... Ajá. ¿Se acuerdan que teníamos loterías y eso que estaban exentos? Únicamente cuáles? Los de los de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pero, ¿no es cierto? Ajá, Ya, sí, ok, sigamos. ya. Lo que son viáticos de las instituciones públicas, nosotros encontramos lo que es el rancho que perciben en este caso los miembros de las fuerzas públicas. Ujú. Ya, en este caso, a ver, en este caso sería que eh, sí, Esos, sí se tributa. estos No, estaban esos no tributan, profe. Ujú, Pedrito, estaban ahí se exentos. confundió. No, los Sí, viáticos sí, no tributan. Ya, a ver, sí, sí, beneficios verdad. sociales. Los beneficios sociales, lo que son reconocidos en un determinado ejercicio económico, eso también sí se tributa. No, tampoco. Ah, no, ¿Cuáles no, son? perdón, no, eso no, eso no. ¿Cuáles Eso son no. los beneficios sociales? ¿Cuáles son los beneficios sociales? A Los ver, décimos, fondos de reserva, eso no se Correcto. tributa. Décimo ajá, tercero, décimo cuarto, son ingresos exentos, ¿no es cierto? No tributa. Ya, las bonificaciones de desahucio, indemnización, eso sí aplica para el pago del impuesto a la renta. seguro, De lo teníamos que ahí un rubro, ¿se acuerdan? Bueno, yo le comento un caso personal que hubo en la Claro. oficina. Le hicieron llenar a un empleado que salió, bueno, salió y le volvieron a contratar, pero le dieron un tema de desahucio o indemnización Ujú. y como sobrepasaba el monto del impuesto a la renta o pasaba la base, le hicieron que llene el formulario de deducción de gastos por el tema del impuesto a la renta. Ya, O yo pero estoy bueno, equivocada, no sé. es que eso es otro tema, ¿no? O sea, a ver, el formulario, a ver, llena usted en el formulario todos sus ingresos y si hacemos una sumatoria, tenemos ingresos grabados, ingresos exentos, ¿sí? Y tenemos los gastos personales, ¿no es cierto? La deducción o la rebaja. Entonces, me imagino que en este caso el empleado, sumando todo, menos la rebaja y todo, dio un valor mayor a la fracción básica desgravada y por eso le hicieron la proyección para tributar. Normalmente no tributa. Entonces, aquí estamos hablando solo de un punto, ¿sí? De ahí cuando hacen esta proyección suman todos, suman los ingresos normales, que estamos hablando de sobresueldos, ¿no es cierto? Esos son los exentos. Y de ahí se resta, ¿cuál es la base? Las deducciones, que eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, porque ahorita hemos visto solo ingresos exentos y no exentos. Vamos a ver los deducibles, gastos deducibles y no deducibles, ¿sí? Vamos a la segunda parte. Entonces, dentro de los gastos deducibles tenemos el tema del IES. ¿Sí? Y va a haber otros rubros que no sean deducibles para el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, en el caso que usted me menciona, es simplemente el formulario que piden el 107, para hacer el 107 de la proyección de ingresos del trabajador. Pero bueno, me imagino que es particular el caso que usted me indica. Claro, Bueno, sí, ajá, sí. ya chicos, sí estamos más o menos bien, sí, o sea, es bueno el ejercicio que yo les estoy dando porque yo sé que es medio tedioso y medio pesado leer un artículo, estar ahí y capaz se aburren y capaz, bueno, dicen sigue leyendo, sigue insistiendo, pero es importante y ahí ustedes se dan cuenta y van a poder identificar cómo hacer la declaración. Si no tenemos claro qué es un ingreso grabado y qué no es un ingreso grabado, pues vamos o a pagar más impuestos o a pagar menos impuestos. Entonces, yo digo, siempre me hago la polla. Entonces, yo les voy a compartir el cuadrito que yo tenía y les voy a compartir pantalla ya. Gracias, David. Gracias, chicos. Igual traten de ir, yo les decía desde que empecé esto,
Les decía, vayan haciendo su cuadrito, vayan anotándose los artículos. ¿Para qué? Para que les sirva de polla más que para presentarme a mí. Pero ahorita hicimos de tarea y nos dimos cuenta que nos acordamos a medias las cosas, ¿no es cierto? Yo entiendo, yo digo, un buen contador no es el que tiene todo en la cabeza, sino el que sabe dónde ubicarse. Entonces, no importa que no nos acordemos bien en si tributaba o no. Si uno tiene duda y dice tributaba o no tributaba, bueno, ustedes saben en qué artículo está, entonces yo les voy a decir, a ver, ingresos grabados o exentos. Y ustedes ya saben que está en el artículo 9, se van automáticamente a la ley, buscan artículo 9 y empiezan a buscar en lista, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Yo tenía aquí el resumen y aquí yo tengo los ingresos, como vimos, yo fui sacando los artículos y fui trabajando cada uno con ustedes y aquí tengo las exenciones. ¿Se acuerdan? Puse aquí en sección, exenciones y comencé a ponerles el listado de todo lo que vimos, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la 14ª, ¿sí vieron? Esto de aquí, entonces, incluso nos quedó unos puntos por tratar, que es lo que ahorita voy a revisar con ustedes. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Andrea, cuénteme. Tiene alzada la mano. Profe, Claro, un favor más que pregunta. claro. Esto que justo nos está indicando del Excel, no sé, yo le revisé, pero no sé si puede subir a EVA. Claro, claro, yo subo, sino que no lo termino. Yo lo voy a subir cuando terminemos las deducciones, los deducibles y no deducibles, porque terminamos eso y de ahí sí ya empezamos a hacer la base imponible. Y la base imponible no es más que los ingresos menos los gastos, para poder hacer ya el ejercicio del impuesto a la renta. Yo les voy a subir esto, no se preocupe, pero sí es importante que ustedes también hagan el trabajo para que tengan claro en qué es y qué no es. Ya, pero no hay problema, esto yo lo subo. Sí, pero terminando el Gracias, cuadro, profe. como les digo, sería esta clase y capaz media clase más que nos vamos a ver. Voy a ver si puedo, voy a ver si es que terminamos hoy las deducciones. Ya, Gracias, profe. ya. A ver, déjenme ver un ratito dónde me quedé. Más acá. Ya, nos habíamos quedado aquí en el tema de ingresos exentos. Igual el que me presentó David estaba bien, la idea está bien, solo diferenciemos que son exentos, que no son exentos, y me faltaban artículos, ¿no? Como ustedes ven aquí, son un montón, ¿ya? Entonces, y yo lo que voy poniendo aquí son los temas, ¿no es cierto? Y así nos acordamos, decimos, las bonificaciones, los beneficios sociales son exentos, las indemnizaciones de seguro. No me acuerdo a qué hacía referencia a indemnización de seguro, no importa, tengo aquí el artículo, voy a la ley y leo, y comienzo a leer. Es exento esto, pero en este caso, ¿no es cierto? Como les digo, eso es la idea de hacer un resumen para ustedes que puedan leer y según cada caso vamos revisando en la ley. ¿Ya? Entonces, continuemos. Nos habíamos quedado en la 16 en exenciones, sí, de ingresos mismos. Ya mismo terminamos esto. Entonces, habíamos dicho que están exentos las indemnizaciones que se reciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante, ¿sí? Las indemnizaciones por seguros hace referencia a, bueno, cuando ustedes contratan un seguro, tienen una pérdida, puede ser robo, en el caso de vehículos, pueden ser equipo y maquinaria, puede ser incendio, hay todo tipo de seguros, programas de seguros, ¿no es cierto? Si yo tengo un daño, un siniestro, yo lo reporto, el seguro calcula un deducible, sobre ese deducible lo resta y me paga o me indemniza sobre el daño menos el deducible. ¿Ya? Como yo les decía, aquí dice indemnizaciones de seguro, excepto lucro cesante. ¿Qué es lucro cesante? ¿Sabemos? ¿Tenemos idea? ¿No? ¿No? Chicos. Bueno, entiendo que no. Ya, a ver, lucro cesante, ¿sí? Tenemos varios ramos de seguros. Tenemos, como les decía, vehículos, maquinaria, incendio, ya. Y lucro cesante es un valor que se paga cuando está desempleado, cuando la persona llega a estar desempleado y hay indemnizaciones o seguros por desempleo. A eso se refiere cuando es lucro cesante. Eso no está cubierto. Todo menos eso. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Igual, esa es la 16. Sí, este está en el artículo 9.16. Sí, y yo le puse acá indemnizaciones por seguro. Aquí le tengo que corregir esto porque me he estado olvidando del 9.16. ¿Ya? Ok,
¿Qué más dice que tenemos exento? Intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve tales acciones. Andrea, por ejemplo, normalmente las empresas, bueno, no todas, realmente no es la normalidad, pero hay empresas que sí hacen préstamos a los empleados. Aquí dice que si yo le hago un préstamo para que compre una acción de la empresa, está exento. Y si yo le hago un préstamo por un tema personal, ¿es exento o no es exento? El préstamo que sería Los intereses serían. personal no, no es exento. No es exento, ¿no es cierto? Aquí claramente me dice el motivo. Me dice siempre y cuando vaya a comprar acciones de mi compañía. Y adicional que vaya a comprar acciones de mi compañía, dice que conserve las acciones, o sea, no venda. Entonces, esos intereses sí serían exentos solo en esa situación. Entonces, aquí tenemos, es el punto 17 y los recuadros de acá son del reglamento. En el reglamento tenemos un poquito más detallado, pero me habla de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos de exentos del pago del impuesto a la renta, los rendimientos percibidos por sociedades empleadoras provenientes de préstamos realizados a los trabajadores que adquieren parte de sus acciones, ¿verdad? Es lo mismo que estamos diciendo acá. Ya, este está intereses por préstamos a empleados, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, yo pongo aquí esto, pero ustedes ya saben a qué hacer referencia, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea para comprar acciones, ¿verdad? Vamos al siguiente, dice la compensación económica por el salario digno, ¿sí? ¿Qué es el salario digno? ¿Sabemos qué es el salario digno? Verónica, ¿qué es el salario digno? A ver, es un salario, el salario justo que se le paga a un empleador, perdón, a un trabajador. ¿Ya? Ya, es el salario, pero ¿cómo estiman este salario, no? Es similar al salario mínimo y está en función de la canasta básica, yo tenía por aquí, de la canasta básica unificada, ¿no es cierto? ¿Dónde está? De la canasta básica familiar. Bueno, aquí yo tengo una manera de calcularlo, creo que ya seré, pero si ustedes van al Google Facilito y vemos qué es el salario digno, está en función de la canasta básica, ¿no? Son como 465, no es lo mismo que el salario básico, es otra cosa, y se llama salario digno, entonces dice, está exento esta compensación por el salario digno. Acá nos da el detalle. Dice, están exentos el pago de impuesto a la renta, los ingresos percibidos por concepto de compensación del salario digno, calculado de acuerdo al Código Orgánico de Producción. ¿Sí? El PDF que les estaba mostrando es del Código Orgánico de la Producción. ¿Sí? Aquí nos dice en base a qué están calculando. ¿Sí? Bueno, este es del 2021, pero tenemos más detalle. Entonces, aquí hay un desglose completo de décima cuarta, una participación y todo. No vamos a ahondar en eso, pero hace referencia a eso. ¿Ya? ¿Puede repetir lo que es el salario digno? Claro que sí. Ya, el salario digno, sí, está calculado en función a la canasta básica, ¿sí? Actualmente está en $465. Vamos a ver aquí, pongamos 65, creo que era, salario digno, déjenme ver. Creo que salió en marzo, si no estoy, déjenme ver. Sí, ¿ya? 465,39, ¿sí? Entonces, aquí está, aquí igual está fácil, ¿no? Si necesitamos descargarnos el acuerdo, vemos el acuerdo, ¿sí? Y este dice que cubre las necesidades básicas de una persona, ¿sí? De acuerdo a lo que se considera en la canasta básica. Seguimos, 19, ¿ya? Ingresos percibidos por organizaciones previstas por la Ley de Economía Popular y Solidaria, siempre y cuando las utilidades obtenidas sean invertidas en la propia organización. ¿Qué organizaciones están regidas sobre la Ley de Economía Popular? ¿Sabemos? ¿Los No. emprendedores? No. La Ley de Economía Popular, así como la super de bancos, controla las instituciones financieras y las empresas de seguro.
La super de compañías controla el resto de compañías. Y la ley de economía popular rige o controla las cooperativas, ¿sí? Las organizaciones asociativas, aquí tenía. Controla el sector financiero popular y solidario. ¿Por qué está conformado? Por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas, ¿sí? Cajas comunales y cajas de ahorro y crédito. Por ejemplo, si no estoy mal, la cooperativa, hay una cooperativa, la cooperativa de los profesores, no sé cómo se llama, ¿sí? Porque los docentes tienen cajas de ahorro, ¿no es cierto? O hay Cooperativa de cooperativas. educadores. Exacto, entonces hay cooperativas de empleados, cooperativas de trabajadores, esos son ejemplos. Y las cooperativas normales que que encontramos en el país, pues no, la JED, el CREA, Jardín Azuayo, ¿verdad? Y aparte, las que estamos viendo, de las entidades asociativas y solidarias. Ya, esas son las que están conformadas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¿Ya? Entonces dice, pero siempre y cuando estos ingresos sean reinvertidos. Si no son reinvertidos, no se consideran exentos. Entonces dice, dice las utilidades, dice los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los gastos correspondientes. ¿Sí? Como arriba decimos que los ingresos percibidos por estas organizaciones son exentos, ¿sí? Dice que hay que deducirle los gastos. Y el saldo es lo que se considera como exento. Ojo que si es que estas utilidades de estas cooperativas no se reinvierten en la misma organización, no son exentos. Normalmente las utilidades no se reparten. Por ejemplo, la JEP. La JEP tiene socios, ¿no es cierto? Y los socios dan al inicio de su apertura de cuenta, y bueno, todas las cooperativas, en general, no solo la JEP, dan como que un aporte, ¿no es cierto? Cuando usted abre su cuenta, le piden, sí, el aporte de socio es $15 y el saldo de su depósito va a su cuenta, ¿verdad? Entonces, conforman parte o se forman o son parte socios de la cooperativa, pero no quiere decir que van a recibir utilidades. ¿Por qué? Porque estas organizaciones o estas instituciones, diré, no reparten utilidades porque son reinvertidas. ¿Sí? De lo contrario, les tocaría tributar. Ya, ese es un punto. Dice B, excedentes. Son ingresos obtenidos de las actividades económicas realizadas con sus miembros una vez deducidos los correspondientes costos, gastos, deducciones adicionales conforme a la ley. Cuando una misma organización genere durante un mismo ejercicio impositivo utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración. Únicamente cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos, costos y gastos relacionados con la utilidad o con los excedentes. ¿Sí? Lo mismo que les decía. Si es que esta cooperativa tiene otra actividad y se dedica, si no estoy mal, no me acuerdo cómo era la cooperativa que cerró y quebró y que tenía huertos y que Coopera. la coopera, gracias chicos, ya coopera. Entonces coopera tenía otra actividad, me imagino que ella en su contabilidad reportaba y diferenciaba el tema de los cultivos, el tema de los gastos relacionados a la producción, el tema de la utilidad generada por estos ingresos. Entonces, ¿esta utilidad está dentro de la actividad de la cooperativa? No, no está dentro de la actividad regular, ¿no es cierto? Ordinaria. Entonces, me imagino que estos señores debían tributar sobre esta actividad. Eso es lo que me dice aquí, ¿verdad? Igualmente, los gastos, ¿no? Se pueden deducir solo los gastos relacionados a esa actividad. Ya se me fue para arriba, ¿dónde estamos? Ay. Ya. Ya, aquí dice, se excluye de esta exoneración las cooperativas de ahorro y crédito, quienes deben liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme a la normativa tributaria vigente, ¿sí? Si es que alguna está excluida, pues deberá tratarse como una sociedad normal y deberá ese ingreso tributarse. También, ¿qué más tenemos? Dice, excedentes percibidos por los miembros de organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular Solidaria, es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas naturales y sociedades dentro de planes de programa de
agroforestía, reforestación o similares creados por el Estado. ¿Sí? Se refiere bastante a las partidas presupuestarias que el Estado asigna. Normalmente el Estado trabaja con una partida presupuestaria asignada, ¿no es cierto? Entonces aquí dice las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado. Normalmente esto no pasa, ¿no? Porque al contrario, siempre faltan, siempre faltan partidas y no hay, por lo general no hay partidas que reembolsar al Estado. Y como dice aquí, no se reembolsan, ¿sí? Normalmente este ingreso que reciben del Estado estas instituciones que dependen se asigna al siguiente periodo contable, digámoslo así, ¿sí? Pero como les digo, normalmente esto no se da porque las partidas que el Estado asigna están justas para cada institución y al contrario, suele faltar asignación y bueno, pues estas empresas que son dependientes del Estado suelen incluso hacer solicitud para que se suba el rubro de sus partidas. A eso hace referencia aquí. ¿Qué más se considera como exento? Dice, las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones de 360 días calendarios o más, emitidos para el financiamiento de proyectos públicos desarrollados en asociación pública-privada y en las transacciones que se practiquen respecto a los referidos a estos títulos. Este beneficio no aplica en operaciones entre partes relacionadas. ¿Sí? De igual manera, dice rentas originadas en títulos representativos. ¿Sí? El momento y estamos hablando de proyectos públicos, ¿sí? Si hay títulos valores y dice que son generadas para estos proyectos o asociaciones públicas privadas, al ya tener una parte de público, pues también se consideran exentos, ¿no es cierto? Siempre que no estén entre partes relacionadas. Hablábamos que partes relacionadas hace referencia a que tengan participación en acciones en otras empresas u otras entidades. Como aquí hay una parte privada, ¿sí? Entonces dice, esta empresa mixta, como les decía yo, la Jubón es la que genera leche, ¿no? Tiene participación en una empresa, digamos, en la favorita, ¿ya? Si tiene participación en la favorita y estas rentas que se le asignó por el tema de la proporción del Estado, no va a ser exenta. ¿Por qué? Por el hecho de que ya tiene una participación en otra empresa. Por ese simple hecho ya no se van a considerar exentas. A eso hace referencia este artículo. ¿Qué más tenemos aquí? Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en el Ecuador y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Dice, las utilidades por la venta de estas acciones no están grabadas. ¿Sí? No es lo mismo que decíamos con David, ¿no es cierto? La utilidad por dividendos es una cosa y la utilidad por la venta de acciones es otra. Ya, ¿qué más dice aquí? También me dice, aquí sectoriza, ¿no? Dice por la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en el Ecuador. Déjenme ver un ratito algo más grande porque ni yo veo. Ahí estamos. ¿Ya? Dice, en el caso de que las enajenaciones superen el 25% del capital suscrito, estamos hablando de la venta, ¿no? Y pagado por la compañía, la diferencia será grabada con una tarifa única para las personas naturales y jurídicas residentes o no del 5% sobre la utilidad obtenida de la venta, tomando en cuenta la exención antes mencionada de las 50 fracciones desgravadas. ¿Sí? Entonces dice aquí que si es que pasa el monto de venta es mayor al 25% del capital suscrito de la compañía, por esa diferencia que sobrepasa, yo voy a tributarle un 5%. Eso es lo que me dice aquí. ¿Sí? Eso en el caso de utilidades por venta de acciones. Vamos al 25. La utilidad proveniente de enajenación o cesión de acciones o derechos representativos de capital por parte de
de los cuotavientes en fondos o inversionistas en valores de fideicomisos de titularización que hubieran percibido rendimientos en sociedades, fondos colectivos, fideicomisos, etcétera. El otro artículo hablaba de personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras. Este habla de lo mismo, sí, pero referente a fondos de inversión. ¿Ya? Esa es la diferencia, nada más. ¿Sí? Igualmente dice que está exento, ¿no es cierto? Asimismo, la venta de acciones en estos casos. 26, dice aquellos que se deriven exclusivamente en la ejecución de proyectos financiados en su totalidad con créditos o fondos, ambos de carácter no reembolsable del gobierno, en los términos que define el reglamento, percibidos por las empresas extranjeras de nacionalidad del país donante. Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí. Dice que los ingresos derivados en el caso de proyectos de gobierno, ¿sí? Pues no tributan, ¿no? Y normalmente los ingresos derivados o que asigna el gobierno son para proyectos, para actividades que no generan fines de lucro. Es por eso que no están tributando. Hasta aquí me parece que llegamos. No, y este es un detalle, ¿sí? De la exoneración de ingresos. Tenemos aquí como referencia el artículo 9, que es el que estamos revisando, pero habla de lo mismo. Este es el detalle que está en el reglamento. Ya, este igual. Aquí me habla un poco del plazo de la exoneración, cuándo inicia, cuándo termina, ¿sí? Y con ese terminamos, ¿ya? De ahí vamos a la depuración, vamos a las deducciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula básica para generar una base imponible? Hans, cuando yo voy a determinar una base imponible, ¿qué normalmente resto o suma? Suma todos sus ingresos, ¿Ya? en general, sueldos, todo lo acumulado. ¿Ya? Eh, y puede restar los gastos que si es que soy una persona natural, vayan acorde lo que me estoy dedicando al comercio que haga. Ya. Verá, por ejemplo, les voy a poner un resumen chiquito para no perder. Sí, gracias, Hans. En una persona natural, esta era la normalidad, ¿no es cierto? Ingresos, más de ingresos, ¿cuál es la base? La base imponible. La base imponible es ingresos grabados, ingresos exentos no se consideran más, otros ingresos grabados, si es que existe, ¿no es cierto? Sí, decíamos, por ejemplo, ¿cuáles eran los otros ingresos grabados? Enajenaciones de bienes muebles e inmuebles, ¿no es cierto? En una persona natural. Sí, lo mismo puede pasar en una sociedad. ¿Qué le resta en una persona natural que trabaja bajo dependencia? Le resta el tema de los aportes del IES. ¿Sí? Pongamos solo IES. ¿Ya? En una persona natural. ¿Qué más le restan? Los gastos relacionados con la actividad que desarrolla, ¿verdad? Restamos los costos. ¿Sí? Pongamos gastos. ¿Ya? Y de ahí obtenemos una base imponible. Es más fácil en una persona natural. Ahora, ¿qué es en una sociedad? Recuerden que estamos viendo la sociedad ahorita, que es lo que está un poquito más. Ya. Estamos en una sociedad. Ya, en una sociedad tenemos casi lo mismo, ¿verdad? Tenemos ingresos grabados, que ya vimos, tenemos ingresos exentos. No tenemos aportes del IES, porque aportes del IES forma parte de las deducciones, que ya vamos a ver ahorita, ¿sí? Y tenemos gastos deducibles, ¿sí? Y tenemos gastos no deducibles, ¿sí? Dentro de estos, ¿cómo determinamos la base imponible? ¿Sí? Y vamos a tener aquí una conciliación tributaria, que también tenemos que ver en clase, conciliación tributaria, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra base imponible? ¿Sí? Nuestra base imponible va a ser
Es para tributar. Solo va a ser los ingresos grabados menos, perdón, los gastos deducibles, ¿sí? Y más menos el resultado de mi conciliación tributaria. ¿Sí? En la conciliación tributaria vamos a ver, por ejemplo, si tuvimos, digamos, tuvimos algún impuesto que pagamos en el exterior, digamos, les pongo un ejemplo, y tenía convenio de doble tributación. Entonces yo puedo usar ese impuesto de esas retenciones que yo pagué del exterior para sumarle a mis gastos y hacer que sean deducibles, ¿cierto? Entonces hay varios ejemplos en la conciliación, es una suma y una resta de varios casos, y con ese resultado lo que hago yo es sumarle al resultado general de ingresos grabados y gastos deducibles, ¿sí? Entonces, este es en resumen lo que debería ser una sociedad, de la manera más sencilla, pero sabemos que en la sociedad es un poquito más complicado identificar estos temas, ¿ya? Eso como para que no se me pierdan. Vamos ahorita con el tema de las deducciones. ¿Dónde estamos? Estamos recién aquí, ¿sí? Vamos a determinar qué es deducible y qué no es deducible. Entonces aquí, como ustedes ven, no están ni estos exentos ni estos no deducibles. ¿Por qué? Porque el momento que ustedes realizan o el cálculo de la base imponible, entonces determinamos sobre qué valor vamos a tributar, ¿sí? Aquí me estoy olvidando los no deducibles. Y aquí es más gastos no deducibles. Este es un resumen. Pero igual tenemos la clase sobre la base imponible ahí vamos a ver un ejemplo. Ya, entonces, continuamos. ¿Cuáles son los gastos, las deducciones en estos casos? Está en el artículo 10, ¿sí? Y dice que en general las deducciones, dice, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, son los gastos e inversiones que efectúe, ¿no es cierto?, en propósito de obtener y mantener los ingresos de fuentes que no estén exentos. Ojo, ¿sí? Por ejemplo, deme un ejemplo de ingreso exento. ¿Cuál? Los Emilia. sueldos, los Emilia. sueldos. Sí, pero ¿sueldos de qué? Mm, déjenme les veo, yo tenía una tablita. Los ingresos de organización de la ley de economía. Ya, está bien, sí, está bien, ya. Entonces, estos son exentos y todos los gastos que generen estos ingresos de estas organizaciones son deducibles o no deducibles, según lo que yo dije. Verá, les repito. Dice, ¿qué son deducibles? Los gastos e inversiones que efectúan con propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Entonces, por lógica, si yo digo que este es un ingreso exento, el gasto que yo No haya... deducible. Correcto, no deducible, ¿no es cierto? Así de simple, ¿sí? El gasto que yo haya efectuado para obtener estos ingresos ya se convierte en no deducible. ¿Por qué? Porque este es un ingreso exento. Nada más. Muy bien, ¿ya? Perfecto, gracias. Seguimos. Entonces, aquí vamos a ver los deducibles. Dice, son todos los ingresos que me ayudan a obtener, todos los gastos que me ayudan a obtener el ingreso el ingreso que no sea exento, ¿no es cierto? El ingreso grabado, ¿ya? Entonces vamos con uno, dice, costos y gastos imputables al ingreso que se encuentren debidamente sustentado con los comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos, ¿sí? Creo que no vimos no vimos o no nos desplayamos en el reglamento de comprobantes de venta, pero ustedes saben que si es que yo tengo quiero registrar un gasto y la factura está a nombre del empleado, ¿sí? O de una tercera persona y no está a nombre de la empresa, ¿puedo o no puedo sustentar ese gasto? No. Ya, no, perfecto, ¿no es cierto? Tiene que estar a nombre de la empresa X, ¿sí? Una factura que esté a nombre de Hans y Hans es el empleado, sí me sirve, siempre y cuando sea un reembolso o sean gastos de viaje, ¿sí? Pero no es que yo voy a notificar la factura de Hans, yo voy a generar una liquidación de compra.
¿sí? Yo genero la liquidación de compra a nombre de Hans y el motivo es el tema de los gastos de viaje, ¿verdad? Pero mi sustento va a ser la factura a nombre de Hans, ¿sí? Más no me sirve eso y adicional, ¿no? El tema de gastos de viaje también tiene un límite para sustentar la deducibilidad, ¿ya? También, ¿y qué más dice? Dice que cumplan con los requisitos de comprobantes de venta. ¿Qué otro requisito me dice que debe ser válido un comprobante de venta? Que no esté caducada. Digamos, ustedes recibieron una factura, pagaron ese gasto, generaron retenciones, o sea, todo el tema de impuestos, y después se dieron cuenta que esa factura había caducado hace un mes. ¿Sirve ese gasto deducible o no sirve? No. Tampoco sirve. Les pongo otro ejemplo y algo que nos pasó a la compañía y que tienen que saber como contadores. Por ejemplo, nosotros pagamos comisiones a un asesor de seguros, que son las personas que trabajan con nosotros y que nos ayudan con las ventas. ¿Ya? Pagamos dentro del mes de junio, normalmente se hicieron las retenciones, ¿sí? Y resulta que el 5 o el 10 de este mes nos dice, uy, discúlpeme, anulé la factura. Por error, mi contador anuló la factura electrónica y, y resulta que yo ya no tengo sustento. Yo como compañía no tengo sustento porque por error anularon la factura, ¿cierto? Y no me puede emitir una factura este mes, pero resulta que la empresa ya no la puede ingresar, porque para mí ya se cerró el mes, ya cerré operaciones, ya hice balance, ¿sí? En el caso de una compañía grande es mucho más difícil hacer ajustes. ¿Sí? Tal vez en una compañía pequeña que todavía no hizo declaración, que todavía puede ingresar o justificar esa factura, o puede modificar en el sistema algo, le es posible, ¿sí? Pero en el caso de una compañía grande, no. Entonces, este gasto yo ya lo pagué. Yo ya lo pagué, pero no tengo factura, porque resulta que a la persona que yo pagué, en este caso mi asesor, me anuló electrónicamente. Yo voy al SRI, reviso y ya está en estado anulado. ¿Este gasto es deducible o no deducible? ¿Qué dicen No ustedes? deducible. Es no deducible, ¿verdad? Porque no cumple, ¿sí? Porque primero ya no existe la factura. Si es que yo como compañía me arriesgo a meterle ese gasto como deducible, me puedo llevar una glosa, ¿ya? Entonces, es preferible en los casos en que igual yo no me di cuenta, como le digo, y recibí una factura que está caducada. El contador va a tener que separar este gasto y decirle, normalmente sería deducible, pero como no cumple el tema de comprobantes de venta, ¿sí? O no está dentro del cumplimiento, se convierte en gasto no deducible, ¿sí? Esto lo revisamos en la conciliación, cuando ustedes hacen una conciliación a fin de mes, ¿verdad? Y en vez de restar este gasto, le vamos a sumar, ¿sí? Ya, seguimos. Entonces, dentro del punto 1.10, ¿no es cierto? Tenemos el artículo 28 y 27 que están en el reglamento. Y aquí tenemos un poquito más detallado. Ay, se me fue. Perdón. Ya. Si aquí decimos en el 28 son los gastos generales deducibles. Dice, bajo las condiciones descritas en el artículo precedente, dice, y siempre que no hubieran sido aplicado al costo de producción, son deducibles los gastos previstos en la ley del régimen interno señalados y en el reglamento. Es lo que estamos hablando ahorita. Y dice, deducciones generales son deducciones de costos y gastos causados del ejercicio económico directamente vinculados. Es lo mismo, si acá tengo más detalle, lo que yo les pongo al lado siempre es un resumen. Dice, la renta neta de las actividades habituales u ocasionales grabadas será determinada considerando el total de ingresos no sujetos al impuesto único, ni exentos, ni las deducciones de los siguientes elementos. ¿Sí? Vamos al siguiente recuadro. ¿Ya? Entonces, hablamos cuáles son los gastos, dentro del 28 dice los gastos generales deducibles. Son los costos y gastos de la producción o de la fabricación, ¿no es cierto? Los relacionados con el negocio. ¿Qué más dice que son deducibles? Las devoluciones o descuentos comerciales concedidos bajo cualquier modalidad, ¿verdad? ¿Y estos con qué están sustentados? Con una nota de venta o una nota de crédito, ¿cierto? ¿Qué más dice? El costo neto de las mercaderías o servicio adquirido utilizado también está relacionado con la actividad. Los gastos generales, ya sean de administración o de ventas o del área de publicidad, ¿sí? Todo lo que sea relacionado con la actividad.
También, aparte de los gastos generales, ¿qué más tenemos? Costos y gastos financieros, ¿sí? Cuando para efectos de deducibilidad la norma se refiere a un límite de gastos, deberá entenderse que dicho concepto incluye indistintamente costos y gastos. No hace más que referencia a lo que yo le decía. Vamos a ver más allá que también son deducibles los gastos de viaje, pero tienen un límite, ¿sí? Seguimos, vamos al siguiente. Ya, ¿qué decimos aquí? Los intereses, ¿sí? Yo voy igual, acá estaba armando mi cuadrito y voy poniendo costos y gastos imputables, ¿no es cierto? Artículo 10 relacionado con el 27-28. ¿Qué más tengo aquí? Me voy al 2. Digo, los intereses de deudas generados en el negocio, ¿sí? O por giro del negocio. Entonces dice aquí, dice, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de estas se encuentran debidamente sustentados con comprobantes de venta que cumplan con los gastos establecidos, dice, para bancos, compañías, aseguradoras y entidades del sector financiero de economía popular, no serán deducibles los intereses en la parte que exceda la tasa que sea definida mediante resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Normalmente nosotros cuando pedimos un crédito a una institución bancaria, nos regimos al gasto de intereses. En este caso, esta tasa está regida ¿por quién? Por la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Entonces decimos, para la tasa pasiva hay un porcentaje, para la tasa activa hay otro porcentaje. Entonces, ¿qué dice aquí? Que mi gasto es deducible a la tasa que esté regida, en este caso por la super de bancos, ¿sí? Pero sí, y más acá abajo hablamos de también créditos al extranjero. Si sobrepasa esta tasa, esa parte es no deducible, ¿sí? Igual, dice, para que sean deducibles los intereses pagados o devengados por bancos, compañías de seguro, entidades del sector financiero de economía popular por créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de estos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio. Aquí me pone otro límite, ¿no? Y me dice, pero aquí habla solo para bancos, ¿sí? Los intereses que paguen los bancos, las aseguradoras y las instituciones del sector financiero y las cooperativas. Y las asociaciones. Las asociaciones estaban dentro de la economía popular, ¿no es cierto? Aquí me pone un monto y dice que puedo deducir hasta el 300% del valor del patrimonio, ¿sí? Si es que el gasto de intereses es mayor a este valor, pues se considera esa fracción de excedente, se considera como no deducible. Ya, eso en cuanto a las entidades que mencioné. Ahora dice en cuanto a sociedades, dice, tratándose de sociedades o personas naturales, el monto total de intereses neto en operaciones efectuadas con partes relacionadas no deberá ser mayor al 20%, ¿sí? De la utilidad antes de participación social, más intereses, más depreciaciones y más amortizaciones. Entonces aquí me pone un límite y es una fórmula de cálculo que yo la tengo por acá. Este es un resumen y acá tengo lo que está textualmente en la norma en el artículo 29. Sí, aquí me pone una forma de cálculo. Me dice el 20% del UAPL más I más D más A. Me dice que el UAPL es la utilidad antes de participación social. Acuérdense que en el estado de resultados tenemos ingresos menos costos y teníamos una utilidad operacional. Después restábamos gastos, otros gastos, restábamos gastos normales, ingresos, sumábamos ingresos ordinarios, extraordinarios, ¿verdad? Y teníamos una utilidad antes de impuestos y de participación, ¿ya? Entonces, a esa utilidad se refiere. Pero dice, a esta utilidad yo le voy a sumar solo el rubro de depreciaciones y el rubro de amortizaciones y el rubro de intereses, ¿sí? Y a este valor yo le voy a sacar el 20%. Y ese 20% es el que yo voy a tener como límite de deducibilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice aquí. Y eso aplica para personas naturales, ¿sí? Déjenme ver, yo les hice la otra vez un estado de resultados, porque creo que no está aquí. Ya, no. Entonces, eso me indica aquí. ¿Qué más dice? Excepto en los pagos de interés por préstamos utilizados para financiar proyectos de gestión delegado y públicos de interés común, calificados por la autoridad pública competente, ¿sí?
¿Qué más dice? Dice, el reglamento de esta ley determinará las condiciones de temporalidad y aplicación del artículo. ¿Sí? Los intereses pagados o devengados respecto al exceso de las relaciones indicadas no serán deducibles. Lo que yo les decía, el excedente. Si pagamos intereses mayor al 300% del patrimonio, pues esa fracción o ese adicional no es deducible. La misma cosa para sociedades. Si hacemos el cálculo y el valor es mayor al 20% de lo que estamos estimando, esa diferencia no es deducible. ¿Ya? ¿Qué dice? Tampoco serán deducibles los intereses y costos financieros de créditos de extranjeros no registrados en el Banco Central. ¿Sí? Ustedes saben que normalmente en el Banco Central es el único medio por el cual generamos todas las operaciones y cuando hacemos transferencias al exterior utilizamos el Banco Central, ¿sí? Pero aquí dice, en el caso que no se genere la operación por medio del Banco Central, pues ese pago o ese pago de interés que yo hice no va a ser deducible, ¿sí? ¿Qué más no es deducible? Dice, serán deducibles los costos o gastos derivados de los contratos de arrendamiento mercantil, leasing, de acuerdo a la técnica contable permanente, ¿ya? ¿Qué es un leasing? ¿Sabemos qué es un leasing? Chicos, No. no. No, A ver, el leasing es, como decía aquí, arrendamiento mercantil o leasing, ¿sí? Es cuando nosotros arrendamos, por ejemplo, un bien con una opción de compra. Digamos, Hans tiene su empresa donde produce ropa y él invirtió en maquinaria, invirtió en 5 máquinas, pero le hace faltan 2 máquinas más para aumentar su producción. Y Hans dice, bueno, yo no tengo dinero para comprarme 2 máquinas, entonces voy a rentar 2 máquinas, ¿sí? Voy a rentar, les voy a pagar un arrendamiento por esos activos a una persona X para mi producción, ya, pero no solo voy a rentar, un leasing es cuando yo rento una propiedad con opción de compra, ¿sí? Entonces se firmará un contrato en el que diga, tiene un contrato de renta por 3 años, de vengado cada mes se va a pagar una renta de tanto, con una opción de compra a la cuota 24 de $1,000, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, es un leasing cuando yo arriendo un bien, ¿no es cierto? Y a la última cuota puedo quedarme con ese bien, ¿sí? Pagando de acuerdo a lo que, en este caso, el proveedor me estimó en el contrato. Eso es un leasing. Entonces dice que esos gastos y esos costos sí son deducibles. ¿Ya? Acá dice que parte no es deducible. Dice, no serán deducibles los costos o gastos por contratos de arrendamiento mercantil o leasing cuando la transacción tenga lugar, dice, en bienes que hayan sido propiedad del mismo sujeto pasivo de partes relacionadas, o con él o su cónyuge o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Claro, no tiene sentido si Hans dice, voy a rentar la máquina y le rento a mi hermano, ¿sí? O voy a rentar la máquina y la parte relacionada era una empresa que tiene, por ejemplo, David. David tiene acciones de la empresa de Hans y Hans le renta la maquinaria a David. Entonces es una parte relacionada, ¿sí? Entonces ese gasto que invierte Hans en rentarle la máquina no va a ser deducible. ¿Por qué? Porque no debería haberle rentado la máquina a David, porque David tiene participación en la empresa. Tiene que buscar otro proveedor para hacerle la renta de la maquinaria, ¿ya? Chicos, hasta ahí, ¿preguntas, dudas? ¿O estamos claros? Pregunten. Profe, o sea, no sé si le entendí mal. No, dígame nomás, yo O les sea, aclaro. sería como que en la alquilada o en la renta sería como si le diera crédito, Ya, más o a ver, menos, que al final puede quedarse con la máquina. eso, exacto. Por ejemplo, vamos a ponerle el número. Siempre me gusta ponerle números para poder entender, ¿no es cierto? Son 2 maquinarias, ¿no es cierto? Ya, ese es un leasing, es un contrato establecido como una opción de compra. Decimos que las 2 maquinarias están en $20,000, ¿sí? Entonces, déjenme ver, yo puedo decir, claro, rentarle la maquinaria a usted va a ser
24 va a ser en $500 cada mes, ¿no es cierto? Durante 24 meses, ¿ya? Entonces, yo digo 24 por 500, ya estamos hablando de $12,000, es un gasto. ¿En cuánto está valorada la maquinaria? La maquinaria, las dos maquinarias están valoradas en 20,000 menos los 12,000 que yo ya pagué del gasto, ¿sí? Tengo 8,000. Este es un cálculo aproximado porque el que va a estimar es el dueño de la maquinaria. Él dirá si a la cuota 24 la maquinaria vale $8,000 o no, porque recuerden que esto tiene una depreciación, ¿sí? Pero les estoy poniendo como ejemplo. Pero puede decir el dueño de la maquinaria que al año 2 el valor, este sería el valor residual, vamos a decir, valor residual, que el valor residual de las máquinas son $8,000, ¿ya? Entonces ustedes ya pagaron en 24 meses $12,000, ¿sí? Él puede decir incluso que es más, puede decir que el valor residual, pongamos de que es 15, ¿ya? Puede decirle el valor residual es 15. Entonces, usted va a tener 1, 2, 3, 4 cuotas de $500, ¿no es cierto? 500, ya. Y en la cuota 24 va a pagar los 500 de su renta, pero va a tener la opción de comprar la máquina a $15,000. Entonces, en la cuota 24 usted va a pagar 500 y adicional los $15,000. ¿Ya? Entonces, en ese mes, pero a partir de ese mes, usted ya es dueño de esta maquinaria. Eso es el leasing, ¿sí? Un arrendamiento mercantil con opción de compra. Claro, usted está seguro que va a comprar, como ya se establece un contrato, el dueño hará su proyección menos depreciación y estimará el valor residual o el valor a la cuota 24, porque el arriendo o el contrato puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, lo que acuerden, ¿no? Entonces, a esa cuota va a decir vale tanto, ¿sí? Y tienes la opción de compra, de adquirirme el bien, ¿ya? Si yo acepto, pues me quedo con el bien. A eso llama el leasing. Y esto es un gasto, porque a la final es un gasto o no de arriendo. Cuando yo pago arriendo, le paso, es un gasto de mi actividad. Entonces yo le paso como gasto. Estos 15,000, ¿son o no un gasto? ¿Qué dicen ustedes? Me preguntó Gabriela, ¿no es cierto? Sí, sí, es un gasto. Contablemente, ¿cómo registraría esto? ¿Como gasto o no? Sí, como gasto. ¿Segura? Sí, Verá que aquí porque no es gasto. ¿Por qué no es gasto? Porque yo ya estoy adquiriendo el bien. Vendría a ser un activo. Correcto, debería ser un activo. Entonces usted va a tener un activo valorado en $15,000, que está bien porque es el valor residual que estimó que vale la máquina a esa fecha el ex dueño de la maquinaria. ¿Ya? Entonces esto usted le emitirán una factura, usted pagará los $15,000, activará el bien dentro de su plan contable y ya no es un gasto, es un activo. ¿Qué dice? Este gasto sí es deducible. ¿Ya? Este gasto es deducible, ¿no es cierto? Este es gasto deducible, 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 ¿no es cierto? ¿Cuándo se convierte en no deducible? Cuando usted firma el contrato con alguien, con alguien que sea una parte relacionada o, ¿qué más decía aquí? Que sea un pariente hasta 4º grado de consanguinidad. Eso decía aquí. Parte relacionada o si usted le alquila a su cónyuge, ¿verdad? O a alguien o a un familiar que tenga hasta el 4º y 2º grado de afinidad, ¿ya? Entonces ahí dice que no. Ahí dice que este gasto que usted aquí registró cada mes no va a ser deducible, ¿ya? No sé si hasta ahí, sí entendimos. ¿Ahí quedó más claro? ¿Sí? Gabriela, sí, profe. ¿ya? Entonces, ya, sigamos. Este de aquí es la explicación que está en el artículo 29 de lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Ya, este también. Sigamos al 3. Ya, dice, los impuestos, ¿qué más dice que es deducible? Impuestos, tasas, contribuciones, aportes del sistema de seguridad social, ¿sí?
Dice que soportar la actividad generadora del ingreso con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado por el retraso del pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la, dice, no podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente puedan trasladar u otros para ellos crédito tributario, ni las sanciones establecidas. Aquí dice, cuando hablamos de tributos y aportaciones, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué paga una compañía? Justo hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan que decíamos obligaciones tributarias? ¿Cuáles eran las obligaciones tributarias de una empresa? Aparte de pagarle al SRI. ¿Cuáles son las obligaciones de una empresa? El pago de los impuestos a los municipios. Correcto, ¿no es cierto? Entonces eso dice, estas aportaciones, estos tributos son deducibles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me olvidé, tenía que pagar hasta junio y pagué en agosto y me cobraron el interés, el impuesto más el interés? ¿Ese interés es deducible de lo que dice aquí? No, ¿no es cierto? Aquí dice, no podrá deducirse, aquí está, no podrá deducirse el propio impuesto a la renta, es decir, yo calculo hago mi renta y me dice que el impuesto a la renta hay que pagar $1,000. Entonces dice, no puedo coger y poner ese gasto como deducible porque ese impuesto no es deducible. Aquí me está diciendo qué impuestos no son deducibles. Me dicen, ni los gravámenes que hayan generado el ingreso al costo de bienes y activos. Gravámenes normalmente son impuestos o tributos. Cuando usted compra un vehículo, se fija que el vehículo no tenga ninguna prohibición, ¿no es cierto? Entonces aquí dice, si es que usted liberale de esa prohibición le generó un costo, eso tampoco va. ¿Qué más dice que no va aquí? Los impuestos, dice, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar o obtener por los créditos de esto, ni las sanciones, ¿sí? Y tampoco aquí decía, acá arriba dice, con exclusión, los impuestos, las tasas y contribuciones con exclusión de intereses y multas. Si yo pagué el 1 por 1,000, pagué la patente, me costó $1,000 y pagué tarde, y la multa y la mora fue de $50, ¿sí? Porque pagué tarde, esos $50 son no deducibles, ¿ya? No sé si ahí nos quedó claro, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Acá tenemos en el 9 del reglamento, habla lo mismo, pero asimismo está más explicadito. Decimos los tributos que soporte la actividad generadora de los ingresos grabados, con excepción del propio impuesto a la renta, intereses de mora, multas que deba cancelar el sujeto pasivo por retraso o pago de las obligaciones tributarias, y aquellos que se hayan integrado al costo de los bienes y activos, dice se hayan obtenido por el crédito tributario o se hayan trasladado a otros contribuyentes. ¿Qué más dice? Sin embargo, será deducible el impuesto a la renta pagado por el contribuyente por cuenta de sus funcionarios, empleados o trabajadores cuando ellos han sido contratados bajo el sistema de ingresos netos y siempre que el empleador haya efectuado la retención en la fuente y el pago correspondiente. ¿Sí? Hablamos de costos y gastos cuando hacemos factura, cuando no estamos hablando de enrolados, ¿no? ¿Qué dice? Igual, para que un gasto sea deducible, tengo que haber generado retenciones. Por ejemplo, por eso es importante, y no sé si les ha pasado, que hay a veces empresas que están obligadas a generar retenciones y la retención a veces es de 1 centavito, 2 centavitos, y dice, aunque sea yo ya le pagué el 100% de la factura, pero acépteme la retención, ¿sí? O varias empresas dicen, yo ya le pagué el 100% de la factura, pero igual emití la retención. ¿Por qué? Porque el momento que no emito la retención, el momento que un contribuyente obligado a retener no emite una retención, ese gasto se le convierte en no deducible. Por eso es tan importante que a veces dicen, 1 o 2 centavos no importa, ya le pagué la factura, igual, recíbame o igual así no me reciba, yo le genero la retención, ¿sí? ¿Qué más dice aquí? Contribuciones pagadas a los organismos de control, excepto intereses y multas, lo que acabamos de ver. ¿Qué más dice? Las cuotas y las derogaciones que se paguen a las cámaras de producción, colegios profesionales, asociaciones. Sí, no sé si esto sí les quedó claro de las cuotas y las derogaciones que se paguen a las cámaras.
Normalmente cuando somos miembros, por ejemplo, de la Cámara de Guayaquil, Cámara de Cuenca, Cámara de Quito, ¿sí? Se llaman cuotas y suscripciones. Estos no están grabados, no tienen impuestos, son facturas, pero no tienen IVA, ¿sí? Entonces dice que estos gastos también son deducibles, ¿ya? ¿Qué más dice? El impuesto pagado a las tierras rurales multiplicado por 4, que será deducible exclusivamente de los ingresos originados por la producción de la tierra en actividades agropecuarias y hasta por el monto de ingreso grabado percibido por esa actividad en el ejercicio correspondiente. Aquí ya discriminamos un poco, ¿no? Esto solo para empresas que se dediquen a la actividad agropecuaria, ¿sí? Y que utilicen ese terreno para esta actividad exclusiva, ¿sí? Esto no podemos hacer en empresas que hagan adquisición de terrenos y no, eso ya es otro tema. Vamos al siguiente, 4, ¿ya? Igual podemos ir anotando acá. Impuestos, tasas y contribuciones del 10.3. ¿Qué más tenemos en el 10.4? Dice primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo. Eso también es un gasto deducible. En el momento que yo adquiero un seguro, ¿sí? La prima que yo pagué, esa también se considera como un gasto deducible. Dice que cubran el riesgo de personales de los trabajadores y sobre los bienes que integren la actividad generadora del ingreso gravable que se encuentren debidamente sustentados con los comprobantes de venta y cumplan los requisitos establecidos. Se deducirá con el 50% adicional los seguros de créditos contratados para exportación, contratados para la exportación de conformidad con lo establecido en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. Yo contrato un seguro, ¿sí? Contrato el seguro un programa de seguro de robo, incendio, cobertura de mis maquinarias, etcétera, de mi edificio, ¿verdad? Donde yo estoy trabajando. Y dice que ese gasto o esa prima del seguro es la que es deducible, ¿sí? Ojo, habla de primas. Un seguro, la factura de un seguro, ¿cómo está conformada? Les muestro. Vamos aquí a un ejemplo, ¿sí? Factura de un seguro. Normalmente, digamos que el programa de un seguro se valoró de acuerdo al valor del bien y de un 5%, ¿ya? Normalmente, y digamos que voy a asegurar $50,000. Mis bienes están en $50,000. Y ya le doy la palabra a Andrea un minutito. ¿Ya? Pongámosle un 0 más. ¿Ya? Entonces, el seguro hace una cotización y dice, te voy a cobrar el 5% de lo que valen tus bienes. Eso en prima, eso es la prima. Entonces, digo esto por el 5%, esto es la prima. Adicional, ¿qué más me factura el seguro? El seguro me factura el seguro campesino, hay un impuesto, que es el 0.05, ¿ya? Por ciento, ¿no? Me factura, hay un porcentaje chiquito del seguro campesino. ¿Qué más me factura? Campesino. ¿Qué más me factura? Me factura la super de bancos, ¿sí? Hay un impuesto asimismo del 0.05, que es de la super de bancos. ¿Qué más me factura? Los derechos de emisión. Los derechos de emisión oscilan de acuerdo a la prima entre 50 centavos y $20, depende de la prima que se emita. Derechos de emisión, ¿ya? Entonces, pongamos números, digamos que aquí sea $10, aquí otros $10 y aquí tengamos unos $20. ¿Cuánto va a ser el valor de mi factura? $2,500. Este va a ser el total factura. ¿Cuánto puedo yo deducir? Solo estos 2,500. ¿Ya? Esto será el gasto deducible. Es lo único que yo puedo deducir. No puedo deducir impuestos. Estos son impuestos. ¿Sí? Entonces, esto es lo único que yo puedo decir. La prima, por eso dice aquí. Eso se conoce como prima. Las primas de seguros devengados del ejercicio impositivo. ¿Ya? ¿Qué más decía aquí? Dice, si se trata de una actividad, ¿dónde estaba? Se deducirá, si se trata de un contrato de exportación, voy a deducir el 50 adicional.
Entonces, si se trata de un contrato de exportación, yo voy a deducir 50% más, será esto por 1.5. Entonces, mi gasto deducible será de 3.750. ¿Ya? Ahora sí, cuénteme, Andrea. Profe, disculpe que le interrumpa la clase, no me siento bien. ¿Puedo retirar, por favor? Sí, ganó más, Andrea, claro. Que se Gracias. mejore y bueno, cuando pueda escuche el audio. Gracias. Sí, Gracias. ya. Si no hay alguna pregunta, chicos, continuamos ahí. Sí quedó claro lo que son las primas de seguro, ¿no? Seguimos entonces, si no hay preguntas. ¿Qué más son gastos deducibles? Dice las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o delitos que afecten económicamente a los bienes de respectiva actividad generadora del ingreso en la parte que no fuere cubierta por la indemnización del seguro o no se haya registrado en los inventarios. Por ejemplo, la misma cosa, ¿no? Digamos con este mismo bien, de este mismo yo aseguré, ¿no es cierto? Y me dicen aquí que el deducible, porque todo seguro tiene un deducible, se llama así, deducible, ¿ya? Y me dicen que el deducible es el 10%, no, es el 1% del valor asegurado. Así normalmente están conformados los contratos de seguro. ¿Ya? Entonces, el 1% de este valor por 1.1% son $500, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un daño, un reclamo, pasó un incendio en mi edificio y el incendio llegó a ser $25.000, ¿ya? Muy poco, está 5.000, 10% ha de ser, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces decimos que el deducible es $5.000. Ya, entonces, ¿qué hace el asegurador? ¿Qué me va a indemnización? ¿Cuánto me va a pagar? La aseguradora normalmente le paga el valor asegurado del bien, ¿sí? En este caso, el daño ¿a cuánto ascendió? A 25.000. Está dentro de la cobertura porque habíamos asegurado con 50.000, ¿no es cierto? Y restamos el deducible. El deducible fue de 5.000, ¿sí? Entonces le van a indemnizar con 20.000, ya. Y aquí dice que yo puedo considerar como deducible los gastos no asumidos por la aseguradora. ¿Cuál es el gasto no asumido por la aseguradora, chicos? De acuerdo a lo que les... ¿Perdón? Sin miedo, no importa. Los 5.000, Correcto, los 5.000, ¿no es los cierto? 5.000. Exacto, entonces yo voy a registrar como gasto 5.000, ¿sí? No puedo registrar los 20.000, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no me asumió la aseguradora porque estaba dentro del contrato de seguro, que es un deducible y que eso no me paga, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a poner como gasto deducible, ¿sí? Igual dice, o seguro dice que se haya registrado de inventarios, ya, eso está bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Igual, en el reglamento tenemos aquí a más detalle el 8 para tema de pérdidas, ¿sí? No vamos a explayarnos en esto, sí, decíamos acá que por pérdidas comprobadas de caso fortuito y hablábamos de que se generen dentro de la actividad, también que no se cubran dentro del seguro, ¿sí? O que no se haya registrado dentro del inventario. Entonces, lo que tenemos aquí es una explicación en cada caso. En el caso A, en el caso B, en el caso C. Aquí dice pérdidas declaradas en la conciliación tributaria o no. Entonces, aquí está el detalle. Ya, igual tenemos aquí las mermas referente a los procesos de producción, que también se consideran pérdidas, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una contabilidad de costos, por ejemplo, y tengo mermas, también se consideran pérdidas. Esas también son gastos deducibles, ¿sí? Las mermas son los desperdicios. Ya, vamos al 6.
Dice gastos de viaje y estadía necesarios para la generación de ingresos. Dice, se encuentran debidamente sustentados, tienen que estar sustentados con comprobantes de venta, justo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Y que estos comprobantes de venta sean válidos de acuerdo al reglamento, ¿sí? Lo que decíamos, que esté con el nombre, la fecha, que estén activos, que tengan vigencia, que no estén caducados. Entonces aquí hablaba lo que hace un momento les decía. Dice, no podrán exceder del 3% del ingreso grabado del ejercicio, ¿sí? Si ustedes tienen gastos de viaje y exceden este 3% de todos sus ingresos grabados de todo el año del 2023, en este caso, digamos que llegan a un 5%, pues es gasto deducible el 3%. El 2%, ustedes claro que lo pueden registrar, pero como gasto no deducible. ¿Ya? ¿Qué más dice aquí? Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas hasta un máximo de un 5% de la base imponible del impuesto a la renta más el valor de dichos gastos. Para el caso de sociedades que se encuentren en el ciclo operativo del negocio, este porcentaje corresponderá al 5% del total de activos sin perjuicio de la retención del impuesto a la renta. Sí, aquí ya me habla en el caso de sociedades domiciliadas y partes relacionadas. El mismo ejemplo, si yo tengo una empresa, la empresa A, que es de Hans, ¿no es cierto? Y tenemos la empresa B, que es de David, y tiene una participación dentro de la empresa A y efectuó un gasto, dice que yo puedo pasar ese gasto en el Ecuador como deducible hasta el 5%. ¿Sí? Yo puedo deducir solo el 5%. ¿Ya? Profe, o sea, los gastos de viaje tienen que ver con la empresa, ¿no es cierto? Claro, eso digo. Por ejemplo, Hans hace su actividad, es vendedor. Perdón, Hans, que le coja de ejemplo, pero como ya desde el inicio vimos la empresa, entonces ya. Digamos que Hans es el vendedor de la empresa A que les decía y todo lo que él gasta es alimentación, movilización. ¿Pero para qué? Para las ventas, ¿no? Para hacer las reuniones, para hacer los negocios. Entonces, todo eso se considera como gastos de viaje de los empleados, que son gastos generados para aumentar el ingreso, es decir, para vender. Pero hay un límite, es el 3% del ingreso grabado, ¿sí? Lo que veíamos acá, por ejemplo, vamos acá. Ingreso grabado. Digamos que la empresa de Hans, que es la empresa A, tiene un ingreso grabado de 10.000, ¿no es cierto? Sí, tiene ingresos exentos de 5.000. Y para el caso del ejemplo, estamos hablando de los gastos de viaje. Dice, reportaron en el año, pongámosle que será unos 2.500, ¿ya? Entonces dice, ¿cuánto es el 3% de los ingresos grabados? $300. Bueno, aquí está mucho. Digamos 600. Ya. Entonces, ¿qué porcentaje es? Pongamos 700. ¿Qué porcentaje está exento? ¿Qué valor es exento? ¿Y qué valor es el no exento? ¿Alguien me preguntó? ¿Quién fue que me preguntó? Yo, pero Ya. ¿Cuál es el deducible? ¿Qué valor es deducible? Si el ingreso grabado es 10.000. Los gastos de viaje son 700 en el año. Y estoy diciendo que solo puedo deducir hasta el 3%. ¿Cuánto es el no deducible? los 400. Correcto. ¿Sí? Entonces sería 400 menos 300. Yo voy a registrar mi gasto, pero va a ser no deducible. ¿Ya? Así simplemente. O Entonces, sea, de esos 700 solo me pueden deducir los 300. correcto, sí. O sea, que los 400 tendría que pagar todo. O sea, esto ya queda como gasto, pero ¿para qué diferenciamos si es deducible o no deducible? Para sacar la base imponible. Aquí está la fórmula de la base imponible. ¿Cuál era la fórmula de la base imponible? Ingreso grabado. Para yo saber cuánto tengo que tributar, yo puedo deducirme mis gastos, puedo restar mis gastos, ¿no es cierto? Pero si estos gastos no están relacionados con el negocio o se consideran no deducibles, yo no voy a restar, voy a sumar, porque voy a sumar la base imponible para pagar ese impuesto. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Son los ingresos grabados menos mis gastos deducibles y más mis gastos no deducibles. Entonces, aquí yo sumaré esa fracción de $400.
¿qué va a hacer esta fracción? Va a aumentar mi base imponible, ¿sí? Y va a hacer que yo pague más impuestos, ¿ya? No sé si ahí sí estamos, sí está claro, ¿no? Ya, Sí, profe, perfecto. gracias. ¿Ya? Entonces, eso dice aquí, ¿no? Nos pone límites y en cada artículo nos va diciendo montos, ¿sí? Y aquí ya vamos, de aquí ya vamos sacando también qué gastos no son deducibles, ¿sí? Ay, 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 ya. Ya, 10. Dice gastos de gestión. Dice los gastos de gestión siempre que correspondan a los gastos efectivos debidamente documentados y que hubiesen incurrido en la relación del giro del negocio ordinario, como atenciones al cliente, reuniones con empleados, con asignación hasta un monto equivalente al 2% de los gastos generales realizados en el ejercicio en curso. ¿Qué son los gastos de gestión? Por ejemplo, chicos, acá hablábamos de gastos de viaje, ¿no? Los gastos de viaje normalmente incluyen ¿qué? Lo que Hans, hospedaje, incluye transporte, incluye gasolina, ¿no es cierto? Y los gastos de gestión, ¿qué son? Serían lo de las notarías, mm, o sea, los trámites en general, Ya, sería algo así. no, esos son los gastos generales. Ya, los gastos de gestión, dice aquí, dice como atenciones o representación, atenciones a clientes o en reuniones. Nosotros tenemos, yo en la compañía le llamamos eso gastos de representación. ¿Qué quiere decir? El O sea, serían presidente, como gastos indirectos, digamos, si yo quiero cerrar un negocio y pago la comida de una correcto, persona que... perfecto, ¿sí? Yo quiero tener atenciones, hay empresas que manejan programas de atenciones a clientes especiales, ¿no es cierto? No solo almuerzos, sino ya tienen presupuestado un regalito por aquí en Navidad, un festejo a cierto concesionario, así, etcétera, X, Y, Z. Esos son los gastos de gestión, ¿ya? Y dice, aquí también me limita, dice, si tú haces esos gastos de gestión que sí puedes hacer, solo va a ser deducible el 2% de acuerdo a los gastos generales, ¿ya? ¿Cómo eran los gastos generales? Tengo que hacerme mismo un estado de resultados. Acuérdense, el estado de resultados, ¿cómo estaba conformado? Estaba conformado por los ingresos, ¿no es cierto? Menos los costos y tenía la utilidad operacional, ¿no es cierto? De esta utilidad operacional tenía mis gastos, yo puedo tener gastos generales, ¿ya? ¿Qué más gastos puedo tener aquí? Chicos. Estos gastos son lo que hablamos acá, ¿no? En el artículo 1. Acá. Hablamos costos y gastos imputables al ingreso. ¿Cuáles son los costos, los gastos? ¿Gastos financieros? Ya, eso está más abajo, Mm, pero también está. Tenemos aquí gastos generales. Los gastos generales normalmente suelen ser la luz, el agua, los suministros, los gastos de cafetería, todo eso, ¿no? Y las empresas separan los gastos de ventas, los gastos relacionados con el área de ventas, los gastos bueno, generales o administrativos, les conocen. Le ponen gastos de publicidad. ¿Por qué? Porque suelen ser rubros grandes, ¿no? Ya, entonces, de esto tenemos la siguiente utilidad, ¿no es cierto? Ya, entonces, pongámosle que aquí no les voy a poner tantos datos porque no vamos a avanzar, pero digamos que aquí los gastos generales sean 800, 8000. Pongamos este dato. Ay, ay, ay. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que yo tengo aquí gastos de gestión, ¿sí? Y aquí también pueden entrar nuestros gastos de gestión si la empresa decide separar, ¿sí? Ya. O estos gastos de gestión pueden estar aquí también, dentro de los gastos de publicidad, ¿sí? Pero tienen que estar separados e identificados.
¿sí? Por eso es preferible tenerlos así, porque los gastos de publicidad pueden ser letreros, cuñas, todo lo que yo pague, ¿no? Entonces, yo tengo mis gastos de gestión y mis gastos de gestión son $600, ¿ya? ¿Qué dicen? Que yo puedo deducir simplemente el 2%. El 2% de mis gastos generales por el 2%, 160. Ya, entonces dice que 160 va a ser deducible. ¿Cuánto va a ser no deducible? Chicos. ¿Cuánto es lo no deducible? 240. ¿Ya? Entonces, el gasto no deducible, es 240, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar nuevamente con estos 240? Lo mismo, ¿sí? Yo voy a restar aquí en la fórmula, va a entrar como gasto no deducible, voy a restar 160 y voy a terminar sumando 240. ¿Sí? Ya. Seguimos. Ya. ¿Qué más gastos dice que son deducibles? Depreciaciones. Depreciaciones y amortización. Conforme a la naturaleza del bien, a la depuración de su vida útil, a la corrección monetaria y a la técnica contable. Dice, así como las que se conceden por obsolescencia u otros casos de conformidad a lo previsto en la ley y su reglamento. ¿Ya? Creo que este no estaba acá, justo estábamos aquí. Este es del 7. ¿Ya? Por ejemplo, es deducible si yo aplico un método lineal. Yo aplico el método de depreciación lineal. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo aplico el método lineal y el primer año mi depreciación es, digamos que me toca 1000? Y el segundo año registro 1500. ¿Cuál es el valor deducible? Ahí. Vamos con la depreciación. Esta va a ser una depreciación lineal. Yo ya calculé de acuerdo al método y digo que cada año me va a tocar 1000, 1000. Y resulta, resulta que aquí yo registré 1500 en la depreciación porque entró un nuevo contador y este aplicó el método, o aplicó mal un método, ya, o calculó mal, ya. Según él pensó que estaba bien calculado y no calculó bien, ya. Registró una depreciación de 1500. ¿Cuánto la sumatoria de estos es 3500? ¿Cuánto es deducible y cuánto es no deducible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya cómo vamos, Polito? ¿Cuánto es deducible, Emilia? ¿Puede repetir la teoría, profe? Ya. A ver, tenemos el cálculo de la depreciación lineal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el contador, resulta que yo tengo un contador X y aplica la depreciación lineal 1000, ya, de los bienes. Viene otro contador o alguien más, otro auxiliar, y aplica una depreciación, ¿sí? Aplica, no sabemos ni qué método aplicó porque se confundió y generó otro valor, que fue 1500, ¿ya? Entonces igual yo ya reporté el gasto, hice mi ajuste y todo. Estoy haciendo la conciliación o determinando mi base imponible y me doy cuenta de esto. ¿Cuánto es lo deducible acá y cuánto es lo no deducible? Lo deducible sería los 3000, Correcto, serían 3000 y lo no deducible sería los 500. los 500. ¿Por qué? Porque no cumple con el método de depreciación. Eso dice lo que está aquí en la ley, ¿no es cierto? Dice, siempre y cuando aplique la técnica contable correcta, ¿no es cierto? Si yo estoy aplicando el método de depreciación lineal, pues voy a aplicar a todos los años, a todos los activos. O sea, no puedo a uno sí y a otro método. No, yo estoy aplicando método lineal a todos. Estoy aplicando método, considerando el valor residual, pues a todos les voy a aplicar así.
¿cierto? ¿Qué más dice aquí que no es deducible? Bueno, aquí dice la corrección monetaria. En el caso de nosotros no tenemos corrección monetaria, no convertimos bienes, entonces no. ¿Qué más dice aquí? Dice, así como las que se conceden por obsolescencia de otros casos, ¿sí? No hemos visto NIF, pero dentro de la NIF también me dice revalorización y devaluación de activos, ¿no es cierto? Entonces, cuando me voy aquí a obsolescencia, ¿no es cierto? Resulta que mi bien ya se desgastó, ¿sí? Y el valor residual del bien es $500. Ya. Entonces yo digo, en libros todavía el bien me cuesta $500, ¿sí? Total, usted se va, es una mesa. Usted va a ver, ya no tiene patas. Se ha roto las 2 patas, solo quedó con 2 patas. ¿Le sirve o no le sirve la mesa? No sirve, ¿no es cierto? Y dice que a mí me faltaba todavía 6 meses para dar de baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? O sea, dirá, quien está usando la silla o la mesa va a decir, ya no vale. ¿Y qué tiene que hacer el contador? Tiene que dar de baja en libros. Hará un ajuste, ¿sí? Donde descargará el valor del bien, ¿sí? Por obsolescencia, ¿sí? Entonces, ese gasto, ese ajuste contable sí es deducible, ¿ya? Eso estamos hablando por devaluación de bienes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese gasto sí es deducible, ¿ya? Porque a pesar de que yo no me tocaba este mes, yo ya le registré, digamos que la depreciación era $20 mensual y este mes yo ya le registré los $20 que le correspondían en el mes, pero me di cuenta que la mesa ya no sirve. Entonces yo voy a registrarle los $20 del gasto de la depreciación normal de este mes y adicional le voy a registrar el saldo que me quedó en libros de esa mesa, porque la mesa no sirve. ¿Ya? Y está comprobado, ya es un bien que ya no es funcional. Entonces yo registro una obsolescencia y no es que me estoy equivocando acá. ¿Qué hubiera pasado acá lo mismo? Resulta que aquí el contador registró 1.500 y registró 1.500 porque ha sido esta mesa y el valor residual era $500, ¿no es cierto? Y ya no servía. Ahí sí les vuelvo a preguntar, Emilia, ¿cuánto es el gasto deducible y cuánto es el gasto no deducible? En el caso que le estoy Todo preguntando. deducible. ¿Perdón? ¿Todo sería deducible? Correcto, todo es deducible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy aplicando obsolescencia. Aquí estábamos hablando de un cálculo incorrecto o una técnica contable mal aplicada. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ya, ¿qué más dice aquí? Dice la depreciación y amortización que corresponden a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia a mecanismos de generación de energía de fuentes renovables, solar, eólica o similares, o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y a la reducción de emisiones de gases y efectos se deducirán con el 100% adicional. ¿Qué quiere decir? Que resulta que estos bienes, yo me dedico a esta actividad, ¿no es cierto? Y como esta actividad es especial, me premia, ¿no es cierto? Dice que es una actividad productiva relacionada a mejorar el impacto ambiental, ¿ya? Entonces, en vez de yo deducir los 3.500, voy a tener 3.500 por 2, $7.000, ¿no es cierto? Entonces dice, en el caso que se trate de una actividad que impacte ambientalmente favorablemente, yo voy a reducir hasta el 200%, un 100 adicional, ¿ya? Entonces, en vez de registrar 3.500, el gasto va a ser de 7.000. Es lo que me dice aquí. ¿Ya? Déjame ver. Dice, más abajo, porque esto trata de lo mismo. Dice, este gasto adicional no podrá superar el 5%. A ver, ¿qué más dice? En cualquier caso, deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente. También se aplicará la deducción adicional prevista en el párrafo anterior a la depreciación y amortización de máquinas, equipos y normativa que para efecto emita la autoridad ambiental competente. Como vimos, con autorización. Dice, este gasto adicional no podrá superar el valor del 5% de los ingresos totales. La misma cosa, ¿no? Asimismo, determinamos acá cuánto es mi ingreso,
saco el 5% y si el doble de esta depreciación supera este 5%, pues yo voy a deducir solo hasta el 5%. El excedente va como gasto, no va como gasto deducible porque ya quedamos aquí que era como un premio, dejarme deducir el doble, ¿no es cierto? Aquí simplemente se establecerá el límite del 5%, nada más. Vamos para acá. Ya, esto es lo mismo. Ya, aquí, esto está en norma, ¿no? En el artículo de depreciaciones de activos. En norma establece cuáles son los porcentajes, ¿sí? Y dice que en el tema de depreciaciones de activos, dice, de acuerdo a la naturaleza de sus bienes, normalmente se utiliza una técnica contable para su depreciación y me dice, en el caso de inmuebles, excepto terrenos, porque terrenos no tiene depreciación, ¿sí? Y decimos, excepto terrenos, naves, aeronaves, barcazas similares, es el 5%. Instalaciones, maquinarias, equipos, el 10%. Eso ya sabemos. Equipos, vehículos, equipos de transporte y todo lo relacionado a equipo camionero móvil, el 20%. Y equipos de software y cómputo, el 33%. Ese es el porcentaje normal que se aplica en las técnicas contables de depreciación. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Profe, ¿puede hacer un ejemplo de esos con esos porcentajes? Claro que sí. Vamos a ver. Ya. En esta misma línea, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongamos depreciación de los vehículos. ¿Ya? Yo tengo 2 vehículos en la compañía y tengo, pongamos que estén en 85,000. Vamos a sacar una depreciación anual, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál será el porcentaje de depreciación de acuerdo a la norma contable? El 20%. 20%. Este es anual, ¿no? Por ¿Por 20. vehículo? Ah, ya. Sí, por el valor de los vehículos. Sí. Si es que fuera equipo y maquinaria o muebles, el 10%. Y si fuera un terreno, yo tengo en terrenos, No tiene depreciación. no tiene depreciación. Yo tengo en equipo de cómputo, ¿cuánto? ¿Cuánto era en equipo de cómputo? El 20%. No, el No. 33%. Y ya, entonces sería este por el 33%. Este es anual, ¿no? Si ya uso un método lineal, digo este dividido para 12, este dividido para 12, ¿sí? Y yo haré mi asiento contable registrando. ¿Cómo es mi asiento contable? ¿Cómo es el asiento contable de... ¿Cómo es el asiento contable, chicos? Debe haber... ¿Qué cuentas van? ¿No? Da una cuenta de gasto, que es una 4, ¿sí? Iría gastos por depreciación. La suma de todo el año de estos gastos de depreciación va acá, ¿no? Así como está gastos generales, ventas, publicidad, también habrá una línea que diga gastos por depreciación, antes de sacar la utilidad, ¿ya? Entonces dice, vamos a hacer el de equipos. Ya, este es el mensual. ¿Ya? Entonces irá mensualmente los 550, ¿sí? Y yo tengo acá una cuenta de pasivo o normalmente la depreciación se registra en el activo con signo negativo. ¿Por qué? Porque resta el valor del bien, ¿ya? Entonces acá iría la cuenta de depreciación acumulada, ¿ya? Ese sería el asiento contable. ¿Ya? Y todos los meses yo voy a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, el momento que tenga mi balance general, voy a tener esto multiplicado por 12, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener en el mes registrado el gasto, esto por 12, ¿sí? Y en mi cuenta de depresión acumulada, voy a tener esto por 12. Entonces, ¿cuánto es el gasto anual?
6.600. Esta cuenta es una cuenta de resultados. Va acá a gastos. Sí, acá va otra hilera que diga gastos por depreciación, ¿cierto? ¿Ya? Y esta cuenta, ¿dónde va esta cuenta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde va la depreciación acumulada? En contabilidad me imagino que se están registrando diario, ¿o no? Sí, pero no esas cuentas. Esas son las básicas, verán. Ya. Esto va en el balance, ¿sí? Es un auxiliar. Normalmente, vamos a hacerle un ejemplo aquí de balance general. Ustedes van a tener activo, ¿no es cierto? Dentro del activo van a tener cajas, van a tener inventario, ¿sí? Este va a ser el activo corriente, ¿no? Estas dos. Y de ahí, no le voy a desglosar si no se me va a hacer muy largo. Y pongamos aquí, pueden tener maquinaria, van a tener vehículos, ¿sí? Entonces, ¿ya? Esta cuenta va a ir acá. Depreciación acumulada. Es un auxiliar. ¿Cómo va a ir? ¿Sí? Por ejemplo, este es el saldo, ¿no? Entonces, saldo, ¿ya? O varios puntos. ¿Ya? ¿Cuánto valía la maquinaria? ¿O cuánto valía el equipo? Eran 20.000. Pongámosle era equipo. ¿Ya? ¿Cuánto fue la depreciación acumulada del año? 6.600. Ponemos los 6.600. ¿Cuánto va a ir en el balance? Esto. Menos la depreciación. Entonces esto es lo que va a reflejar. ¿No es cierto? Entonces usted va a tener en efectivo, efectivo, bancos, pongamos. En su balance usted va a tener en efectivo bancos 15.000, en inventarios tiene 25.000, en equipos va a tener estos 13.000, ¿sí? En vehículos la misma cosa, ¿no? Como tenemos acá, en vehículos, y esta es la depreciación acumulada. Entonces, en vehículos vamos a tener 85.000, ¿no es cierto? Menos la depreciación de ese año, que fue 1.416. Entonces, en mi balance, en el saldo del balance, voy a tener esto, menos la depreciación, y esto va a estar registrado. Estoy sumándole yo. Es más. Profe, o sea, el porcentaje no es por cada vehículo, por decirlo así, es de todos los vehículos del valor total. Es que usted sí aplica cada vehículo, es que cada vehículo aplica el mismo porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto es en vehículos? El 20%. Entonces usted lo que va a hacer es, si usted tiene una flota de 10 vehículos, sí, va a totalizar los activos que usted tiene referente a vehículos y va a aplicar el método lineal del 10%. Lo que sí debe diferenciarse aquí es de acuerdo al activo. Una cosa es vehículos, otra cosa es de equipo, otra cosa es bienes inmuebles y otra cosa es maquinaria y equipos de cómputo. ¿Sí? Según eso usted va a aplicar el porcentaje. Claro, no tiene que ser 1 a 1, porque si no, no acaba nunca, se hace una contabilidad eterna. Para eso tiene una cuenta, ¿no es cierto? Diferenciado va a tener aquí en el balance, usted va a tener la cuenta de equipos, vehículos, terrenos, etcétera. ¿Ya? Entonces, así se figura más o menos. Creo que ya me estoy hasta pasando, chicos. Entonces, ya voy a dar por terminado la clase. Igual, para esta semana, sí, vamos avanzando. Yo les voy a pedir que hagamos lo mismo. Sí, no importa que no terminemos todos los artículos. En ley, en el artículo
10. ¿Dónde estaban las deducciones? En el 10. Entonces, para la siguiente clase van a venir haciendo lo que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Trayendo las deducciones, trayendo los artículos y trayendo los ejemplos, ¿sí? Eso les voy a cargar el viernes como tarea. Nos quedamos en el 6, todavía me falta para terminar, y avancemos con deducciones, con gastos deducibles, ¿ya? Y la siguiente clase terminamos deducibles y no deducibles. Y de ahí sí para calcular la base imponible que les estuve enseñando acá. Porque este tema es súper largo. Entonces, sí, ya nos estamos quedando un poquito, pero no puedo pasar realmente si es que no vemos todo. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, disculpe, el trabajo Claro. sería solo sobre el artículo 10. Sí, son sobre las deducciones, gastos deducibles. Sí, el artículo 10 tiene varios puntos, así como lo estamos viendo. Hemos avanzado ahorita 6 puntos, 7 puntos. Sí, ustedes terminan el resto de puntos y así como yo estoy indicándoles, ponemos ejemplos. Y los que no entendamos, pues vamos viendo ese día. ¿Sí? Ya, Ya. perfecto. Listo. Listo, chicos. Entonces, una buena noche, descansen. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, mañana. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.